Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Juan. Primera de Juan, recuerden, está en la parte de atrás de tu Biblia, no es el Evangelio de Juan. Primera de Juan y estamos en el capítulo 2 y estamos mirando esta serie que se llama Siguiendo la Luz o que lo llamamos Siguiendo la Luz. Y hoy vamos a estar estudiando vivir bajo un nuevo amor, vivir bajo un nuevo amor. Mientras están buscando Primera Juan capítulo 2, les recuerdo a los que estaban y a los que no estaban, les animo a mirar los mensajes en línea de este gran libro. Realmente ha sido muy bueno, muy profundo y muy bueno para nuestras vidas. Pero Juan está hablando en este libro y lo que él quiere hacer es asegurar a los creyentes de que son salvos. Que cada persona evalúe en su vida, examine su corazón para ver si realmente son salvos, si realmente creyeron en Cristo. Y él dice, van a haber evidencias en tu vida si realmente fuiste salvo o no. Hay muchas personas hoy que profesan ser cristianos que no lo son. Miramos eso en el capítulo 1. Juan dice que algunos dicen, yo creo en Cristo, yo ando en la luz, yo voy a la iglesia, yo estoy haciendo las cosas que Dios me pide, pero en su vida, en su corazón, en su andar diario, están pecando, están en maldad, no les importa lo que Dios dice. El domingo dicen, sí, yo amo a Dios, y el resto de la semana viven en la oscuridad. Y él dice, no son creyentes, no conocen a Cristo verdaderamente. Después algunos decían que no tenían pecado, entonces estaban bien con el Señor porque no tenían pecado. Y Juan le dice, si decís que no tenés pecado, te engañás a ti mismo porque todos somos pecadores. Pero Juan va y está marcando la diferencia entre un creyente que no solamente profesa ser cristiano, pero que realmente es creyente, que realmente creyó, y la persona que profesa ser cristiano, que realmente no tiene evidencias en su vida. Ahora, no estamos hablando, y lo vamos a seguir remarcando, no estamos hablando de que somos personas sin pecado, somos pecadores. Es más, en el versículo 1 de 1 Juan 2, Juan está diciendo, no quiero que pequen, no quiero que sea un hábito en su vida, un patrón en su vida, dejen de pecar. Pero él sabía que eso es imposible. Aquí, en el cielo, vamos a ser sin pecado. Entonces, ¿él qué dice? No quiero que pequen, les escribo esto para que no pequen, para que eso no sea parte de su vida. Sin embargo, cuando pequen, cuando lleguen a caer en pecado, que va a pasar, él dice, tenemos a Cristo, a nuestro abogado, defensor, que dice, yo estoy del lado de Andrés, ¿no? En este caso. ¿Qué hizo él? Miramos hace unas semanas, en el versículo 2 nos dice que él, Cristo, es la propiciación, el pago satisfactorio. ¿Por qué? Por mi pecado. Entonces, Juan está diciendo, les escribo para que no pequen, porque eso es evidencia de que el pecado no es patrón en tu vida, es evidencia de que sos creyente. Dice, no pequen, pero cuando pecás, Cristo es el pago satisfactorio por tu pecado. ¿Qué hizo Cristo? Cristo dijo, Andrés es culpable, yo dije soy culpable, la palabra de Dios me dice que soy culpable, Dios dice soy culpable de pecado, y llego ahí delante del Señor y el Señor dice, sos pecador, sos culpable, lo que mereces es un castigo eterno. Y toda la eternidad, y ya mencionamos esto, el infierno es un lugar donde vas a pagar por tu pecado por toda la eternidad, porque alguien tiene que pagar por tu pecado. Y esa es la ilustración, y es un lugar verdadero, porque Jesús habló más que cualquier otra persona del infierno. Pero Cristo dijo, fue al juez, a Dios Padre, que es perfecto, que no es corrupto, y Dios dijo, alguien tiene que pagar, y Jesús dijo, sí, alguien tiene que pagar, y yo voy a tomar ese lugar. Yo voy a hacer el pago satisfactorio por las personas que creen en mí. Entonces, cuando yo creí en él dijo, bueno, Andrés ya no tiene que pagar toda la eternidad en el infierno por su pecado. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por ese pecado mío. Él pagó por mi lugar, Él pagó por mi maldad. Y entonces yo, en vez de recibir el pecado, el castigo por mi pecado en un infierno por toda la eternidad, recibo bendición espiritual porque Cristo cargó mi maldad sobre Él. Qué gran noticia eso. Y nos dice en el versículo 2, Él es la propiciación, el pago satisfactorio por nuestros pecados. Después, la semana pasada, miramos del versículo 3 al versículo 6, y lo que Juan está marcando acá es que el creyente
cree en Cristo como su Salvador y automáticamente lo que va a suceder en su vida es, ¿cómo sabes que él es creyente? Porque va a obedecer la palabra de Dios, va a guardar los mandamientos que Dios tiene, va a estar viviendo de acuerdo a cómo Dios quiere que viva. ¿Perfectamente? No, pero va a intentar vivir así, va a ser transformado a diario a ser como Cristo es. Va a desear leer la palabra de Dios, estudiarlo, y cuando ve que su vida no está coordinando con la palabra de Dios, decir, necesito cambiar eso, porque amo a Dios, porque quiero guardar sus mandamientos. Pero la semana pasada no hablábamos de una lista. Algunos dicen, quiero agradar a Dios. Dios me dice, bueno, tengo que ir a la iglesia, entonces voy a ir a la iglesia para que Dios esté contento conmigo. La Biblia dice, debo ofrendar, entonces voy a ir a la iglesia y voy a ofrendar más que todos los hermanos, así Dios está contento conmigo. O la Biblia dice, debo ser bueno, entonces voy a ser bueno con todas las personas que conozco, con mis vecinos, con todas las personas, y lo voy a hacer así Dios está agradado conmigo. Y muchos viven su vida espiritual, su vida cristiana, pensando que es cumplir con una lista de cosas. Miramos la semana pasada que es más que eso. La idea acá de guardar los mandamientos no es solamente cumplir con una lista. Si bien esa lista es bueno asistir a la iglesia porque Dios nos manda a hacer eso. Es bueno ofrendar porque Dios dice es una manera de adorar a Dios. Es bueno ser bueno con otras personas porque Dios nos manda a ser bueno y a hacer testimonio y a hacer sal y a amar a nuestro prójimo, que vamos a ver hoy. Y Dios nos manda a hacer todas esas cosas y son buenas. Pero algunos lo hacen como una lista para cumplir con el Señor. Y lo que Dios está diciendo es mucho más profundo, es de ser el protector de los mandamientos del Señor. Dios me dice algo y yo estoy tan deseoso de cumplir con lo que Dios dice que yo voy a ir un paso más allá para cuidar que siempre esté obedeciendo los mandatos del Señor. Si querés saber más de eso, podés estudiar o podés mirar en el YouTube el mensaje y podés ver lo que predicamos, porque si no voy a estar toda la mañana y algunos van a querer irse después, ¿no? Hoy llegamos a un pasaje nuevo, versículo 7 al versículo 11, y él va a hablar de un nuevo amor, de vivir bajo un nuevo amor. Otra vez, y marco esto antes de leer el pasaje, estamos mirando evidencias de una persona que es creyente. No solamente que profesa ser cristiano, porque hay muchos que profesan ser cristianos, pero no lo son. Creen que lo son, pero no lo son, porque no hay evidencias de fruto en su vida. Juan aquí está diciendo, esto que vamos a mirar hoy también debe ser una evidencia en tu vida si realmente sos creyente. Miren 1 Juan, capítulo 2, versículo 7. Dice, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Versículo 8, por otra parte os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Quiero marcar rápidamente, porque acá Juan está mezclando algunas palabras para nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, Juan empieza a hablar de amor en el versículo 10, y el tema principal de estos 4 versículos es el versículo 10, que debemos amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, y vamos a llegar a eso. Pero él menciona en el versículo 8 y 9 y en el 10 y 11 también, él habla sobre la luz y las tinieblas. Y cuando habla sobre la luz y las tinieblas, está haciendo referencia a lo que ya viene hablando. En el capítulo 1 lo mencionó como vida eterna y ahora lo menciona como luz. Y lo que está hablando y haciendo referencia es que la luz significa vida eterna. Es una persona que es creyente. Y como creyente creyó en Cristo como su Salvador y ahora tiene una vida eterna que Dios le promete que algún día va a estar en el cielo con él. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por su pecado. Entonces, cuando vemos luz, estamos hablando de un creyente, evidencias de un creyente que tiene vida eterna. Cuando hablamos de oscuridad, estamos hablando de una muerte eterna. Estamos hablando del infierno. Estamos hablando de pagar por tu pecado por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque no creíste en el pago satisfactorio que Cristo hizo por tu pecado. Entonces, quiero que entiendan eso. Pero el tema principal de este pasaje es el amor. Y hace referencia a todas estas cosas, pero está hablando del amor. Ahora, cuando hablamos de Juan,
Juan es conocido en la Biblia como el apóstol de amor, ¿no es cierto? Siempre escuchás de Juan y decís, qué amoroso Juan. Él es el apóstol de amor, del amor. Sabemos que era así. Debe haber sido una persona re buena, re amorosa, que siempre estaba pensando en el bien de otras personas. Pero ¿saben qué? No siempre fue así. Miren este versículo. En Lucas 9, versículos 52 a 55, dice, envió mensajeros delante de él. Está Jesús con los discípulos y mandó mensajeros delante de él. Y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan, que es el que escribió esta carta, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Que lleno de amor, que es Juan, ¿no es cierto? Y Jesús volviéndose los reprendió y les enseñó que eso no era lo que necesitaban hacer. Pero lo que quiero marcar con este versículo es que Juan no siempre fue una persona lleno de amor. Fue algo que Dios produjo en su corazón. No creo que, una persona inconversa, una persona que no conoce a Cristo, no puede tener este amor en su vida. No puede salir porque no lo tiene, no hay ninguna forma. Vamos a ver, Dios nos da ese amor. Y aún Juan, en un momento quería encender todo el pueblo porque no querían aceptar la palabra del Señor. A veces nosotros actuamos así, pero Juan fue de ser una persona que estaba luchando con eso, Dios obró en su corazón y después termina siendo el apóstol del amor. Y fue conocido como eso y es conocido hasta el día de hoy así. Lo que estamos hablando es que Dios produjo eso en su vida, pero eso se los doy como introducción. Vamos a ver primero en el versículo 7, amor como mandamiento antiguo. Miren el versículo 7 conmigo, dice, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Juan aquí les está diciendo, otra vez está escribiendo a judíos principalmente, pero les está diciendo, yo no les estoy enseñando algo nuevo. Ahora, ¿por qué? Bueno, si recuerdan los que estuvieron aquí, lo que está pasando en el trasfondo allí es lo que llamamos prenosticiismo. Y en ese tiempo, cuando Juan está hablando esta carta a los hermanos, le está escribiendo esto, habían personas que estaban diciendo, yo tengo acceso a Dios de una manera mística, mejor que lo que vos tenés acceso a Dios. Vos tenés acceso a las cartas de los apóstoles, yo tengo acceso directo a Dios, a los ángeles. Y había toda una filosofía que estaba surgiendo en ese tiempo, que estaba saliendo de algunos llamados, y voy a decir entre comillas, hermanos. Y algunos hermanos en la iglesia estaban diciendo, lo que Juan y los discípulos, los apóstoles están diciendo, no es el camino, este es el camino. Hay un camino místico que podés conocer a Dios de una manera en experiencias. Y después se convirtió en el gnosticismo en la historia de la iglesia, y pueden estudiar eso, no tenemos tiempo para pasar eso, pero en este caso es prenosticiismo, es el principio de todo esto que está surgiendo. Entonces Juan llega aquí, y él ya viene hablando de eso, pero en el versículo 7 dice, yo no les estoy dando algo nuevo, no los estoy mezclando y debatiendo con estas personas que están enseñando cualquier cosa que no es bíblico, que encima esas personas estaban negando que Cristo era Dios, que es lo que miramos en las últimas semanas. Él dice, yo les escribo un mandamiento antiguo. Esto viene de la palabra de Dios, esto es algo que ustedes ya saben, esto es algo que ya tendrían que estar haciendo. Dice en el versículo 7, en el medio, dice, este mandamiento antiguo habéis tenido desde el principio. Lo sabían desde antes. Miren conmigo, Deuteronomio 6. Pueden ir anotando, pero yo lo tengo en el PowerPoint allí, pero Deuteronomio 6, versículo 5, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ahora, una cosa que es interesante, los judíos memorizaban la palabra de Dios, sabían todo el Antiguo Testamento, pero principalmente, ¿qué libro? El libro de Deuteronomio, porque ahí estaba la ley de Moisés y memorizaban eso, sabían este versículo. Si sos judío, ya nacías básicamente con tus padres diciéndote las primeras palabras que necesitas saber es Deuteronomio. Y sabían eso, sabían lo que Dios había dicho, y allí dice, ama al Señor tu Dios con toda tu persona, con tu corazón, tu alma, tu fuerza. Y en otros versículos de la Biblia dice con tu mente. Sabían, no era algo nuevo, no era algo inventado por Juan, era un mandamiento que sabían desde el principio. Levítico 19, 18.
Nos dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ellos no solamente sabían que debían amar a Dios, sino que desde el Antiguo Testamento, desde antes, sabían que debían amar a su prójimo como a sí mismo. Dios ya les había hablado de amor y cómo debía ser. No es un mandamiento nuevo que Juan les estaba dando. En Romanos capítulo 13, que es unos años antes de cuando Juan escribe esta carta, pero en Romanos 13, 8 y 9 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí tenemos los mandamientos que conocemos bien, porque todos los hemos escuchado en algún momento. Pero ¿saben qué? La Biblia acá, Pablo está resumiendo en la carta de Romanos, él está diciendo, esto se resume todo con una cosa. Si vos amás a tu prójimo como a ti mismo, no vas a cometer adulterio. ¿Por qué? Porque amás a tu esposa o a tu esposo y amás a la otra persona con la cual estás cometiendo este pecado. Si amás verdaderamente, no vas a cometer adulterio, no vas a matar, porque valorás a esa persona. No vas a hurtar, porque le estás robando a alguien a quien amás y no lo vas a hacer, no vas a codiciar. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí en Romanos, nos está diciendo, todo esto que Dios nos manda de amar se cumple con amar a tu prójimo como a ti mismo. Todas esas cosas se hacen en la ausencia del amor. Un versículo más, Mateo 22, versículo 37 al 40, ¿qué dice? Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Juan no estaba enseñando algo nuevo. Era algo que cada judío sabía, que los creyentes sabían, y él estaba comunicándoles esa verdad. Los otros hermanos, entre comillas hermanos, los prenósticos en ese tiempo estaban en la iglesia y estaban enseñando cosas que no estaban en la palabra de Dios. Pero decían, esto viene de Dios. Y estaban enseñando eso y realmente guiando a algunos creyentes a tropezar y llevando a los que no eran creyentes a tropezar, y estaban creando una división en la iglesia, y Juan enfrenta su pecado, y eso es lo que está haciendo en este libro, y dándoles evidencias de cómo podían ver si eran verdaderamente salvos, porque muchos estaban dudando por las verdades que estaban, o las mentiras que estaban escuchando estas personas. Entonces Juan viene y dice, esto no es algo nuevo, yo no les estoy engañando, yo no estoy cambiando las cosas, no estoy inventando nada, les estoy dando algo que ustedes ya saben desde el principio. Miren el final, dice el versículo 7, el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Ahora, lo escucharon de la palabra de Dios, lo sabían porque eran judíos, lo sabían, probablemente tenían memorizado todos los pasajes, pero también lo habían oído. ¿Lo habían escuchado de quién? De los apóstoles. Escucharon que Cristo los amaba, escuchaba lo que Cristo hizo y también que ellos debían amar. Entonces no solamente lo sabían de la palabra de Dios, sino que lo habían escuchado cuando creyeron, entendieron el amor de Cristo y ahora estaban viviéndolo. Es algo que ya sabían, no era algo nuevo. La segunda cosa que queremos ver es que ahora sí hay un amor como mandamiento nuevo. Miren el versículo 8. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Ahora parece contradictorio esto, ¿no? Dice, yo no les estoy dando algo nuevo, esto es antiguo, esto es viejo, ya lo saben, ya lo deben estar viviendo, pero por otra parte les escribo un mandamiento nuevo, ¿no? Y él dice, el cual es verdadero en él y en vosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Porque no se está contradiciendo, sino que la idea es que está diciéndole algo fresco, algo que cambió en su carácter, en su calidad de acción. Por ejemplo, ¿qué es lo que es nuevo sobre esto del mandato de amor? Ya nos dijo todo en el Antiguo Testamento. Esos versículos son claros. ¿A quién debo amar? A Dios. Con todo mi ser, ¿no es cierto? Es claro eso. ¿A quién debo amar aparte de Dios? A mi prójimo, como a ti mismo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguna duda sobre eso? No.
Entonces, ¿cuál es el mandato nuevo? Él dice acá, por otra parte os escribo un mandamiento nuevo, no nuevo en tiempo, sino nuevo en carácter, en calidad, y él dice, el cual es verdadero en él. Cristo es el en él allí. Y este amor es manifiesto en Cristo. Lo que Juan nos está diciendo acá es que teníamos la regla. Sabíamos, o los judíos sabían lo que tenían que hacer, cómo debían amar. Pero realmente Juan ahora les va a decir, este mandamiento nuevo es más grande todavía porque ahora hay alguien que vos podés seguir y ver que modeló este amor. Y Cristo lo cambia todo. Por ejemplo, piensen en esto. Cuando yo era chico, yo soy un hijo de pastor, ¿no es cierto? Entonces siempre estaba en problemas yo, ¿no? Es como buen hijo de pastor. Pero me decían en la escuela dominical o en el ministerio de chicos, me decían, portate bien, ¿no es cierto? Andrés, portate bien. Y lo que aprendí rápidamente es que portarse bien es bueno, ¿no es cierto? Pero portarse bien no significa que estoy callado y en silencio y obedezco a todo. Aprendí esto, no es correcto, ¿no? Pero que tenés que obedecer todas las cosas que dicen. Cuando me dicen portate bien, lo único que tenía que hacer, que aprendí cuando era chico, es portarme mejor que el otro, ¿no? Eso es lo que aprendí. ¿Por qué? Porque si yo me portaba mejor que el otro, pero el otro estaba haciendo un desastre, ¿quién llamaba toda la atención y a quién retaban? Al que estaba haciendo cualquier desastre. Entonces aprendí, lamentablemente de chico, si me dicen portate bien, significa buscar al que más lío está haciendo, ponete al lado y que él haga lío, y vos también estás haciendo lío, pero él tiene que hacer más lío. ¿Y a quién van a retar? A él. Y lo aprendí y fue así toda la vida, ¿no es cierto? Ahora decimos que es verdad, hacemos eso. Bueno, hasta este momento, hasta que Cristo aparece, eso es lo que estábamos haciendo con el amor. Dios nos dice, amá a Dios y amá a tu prójimo. Y nosotros decimos, sí, vamos a tratar de amar, ¿no es cierto? Vamos a tratar de hacerlo. Pero ahora viene Juan y dice, pero escuchen lo que cambió. Ahora necesitan amar a Dios y a tu prójimo como Cristo los amó. Cambió el estándar por completo. Porque antes era bueno, voy a tratar de hacerlo. Señor, vos sabés que no soy perfecto, vos sabés que soy pecador, voy a tratar de amar. Y Juan dice, ya tratá de amar, está bien, pero el estándar acaba de cambiar porque ahora vos necesitas seguir a Cristo. Es manifiesto en Cristo el amor del cual el Antiguo Testamento estaba hablando. Dios dice, amá a Dios y amá a tu prójimo. ¿Quién es el ejemplo más grande de eso? Jesús lo hizo de una manera perfecta. Amó a Dios y sigue amando a Dios, y amó al prójimo y sigue amando al prójimo. Y Juan está diciendo, es un mandamiento nuevo porque ahora vos necesitas seguir el ejemplo de Cristo. Y no debes compararte con los otros, debes compararte con Cristo y seguí haciéndolo hasta que puedas amar como Cristo ama. En Juan capítulo 13, versículo 1, están antes de la fiesta de Pascua, el Señor está por morir ya. Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, si recuerdan algunas de las cosas que están sucediendo aquí, el Señor está por morir, está por entregar su vida en amor por los pecadores, ¿no es cierto? ¿Y qué están haciendo los discípulos? Bueno, primero está Judas, que lo va a traicionar, no le importó. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Cristo? Lo amó igual, hasta el fin. Lo amó igual, no lo trató diferente a Judas, lo trató con el mismo amor que él tenía. Después los discípulos estaban allí y el Señor les está hablando en agonía cómo él tiene que enfrentar todo lo de la cruz y está pasando un momento re difícil. ¿Y qué están haciendo ellos? Señor, te podemos hacer una pregunta, ¿quién va a ser el más importante en el reino cuando estemos ahí, cuando vos lo armes? Si yo estoy pasando por un momento difícil y alguien viene con una pregunta pensando solamente en esa persona, nosotros lo sacamos con una patada, salí de acá. ¿No ves que estoy pasando por algo re difícil? ¿No ves que estoy por ir a la cruz? ¿No es cierto? ¿Y Jesús qué hizo? Los amó. Los siguió amando. Aun cuando no estaban pensando en otra cosa que en su propia persona. ¿Por qué? Porque ahora ese es el estándar de amor. Él amaba a Dios y cumplió con la voluntad del Padre, y él amaba al prójimo hasta el fin, de una manera perfecta. Y Juan está diciendo, cambió todo, hermanos.
Porque ahora el amor del cual estamos hablando, si bien en el Antiguo Testamento era claro, el ejemplo es Jesús. Y eso debe ser como nosotros amamos. Y hasta que no ames como Jesús ama, debes seguir luchando para ser exactamente como Jesús. Porque Él es el ejemplo a seguir. Ahora, Jesús los amó, les prometió que iba a mandar al Espíritu Santo. Les prometió que si oraban podían pedir cosas y el Señor iba a proveer. Les prometió que el Espíritu Santo los iba a guiar a la verdad. Les prometió que iban a tener paz en su vida cuando estaban viviendo para el Señor. Les prometió que iba a ir a preparar un lugar para ellos. Y todavía estamos esperando eso, pero podemos creerle. Dice, y hizo todas esas cosas y dijo todas esas cosas porque amó y ama al prójimo. Porque es la muestra de amor más grande que hay. ¿Y saben lo que hizo? Entregó su vida por vos y por mí. Y por los discípulos que estaban pensando en sí mismos. Y por todas las personas que lo estaban maltratando, aún en la cruz. Uno de los ladrones lo maltrató y murió por esa persona. Y murió por todas esas personas mostrando amor verdadero, que es el que Juan está mencionando aquí. Un versículo más y pasamos al próximo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es el amor del Señor. Ahora quiero decirte esto. No, hay algunos que no conozco, ¿no es cierto? Pero ninguno que está aquí merece el amor de Cristo. No lo merecemos. No lo merecemos. Yo no lo merezco. Vos no lo mereces. Y sin embargo Dios dijo, voy a mandar a Cristo. Él los ama. Él va a mostrar el amor por vos y por mí, que no lo merecemos. Lo que merecemos es el castigo eterno. Y va a morir en la cruz por nuestros pecados, por nuestra maldad. Un acto de amor que jamás puede ser copiado o duplicado. Sin embargo, eso es el ejemplo que debemos seguir. Juan está diciendo acá, es un mandamiento nuevo. Es nuevo porque ahora el estándar es Cristo. Cristo que nos amó perfectamente. Eso es lo que Él está diciendo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos amar como Cristo. Hasta que vino Cristo, era una idea, sí, debemos amar a Dios, y intentaban hacerlo los judíos, intentaban hacerlo las diferentes personas. Llega Cristo y dice, el estándar acaba de ser perfecto, debes amar como Cristo. Y cada uno de nosotros los creyentes, y Juan está diciéndoles acá, una evidencia de que sos salvo, es que amás como Cristo. Ahora quiero decir esto, hermanos, no somos perfectos. No vamos a ser perfectos. Algún día vamos a amar exactamente como Cristo cuando estamos en la eternidad. Sin embargo, cada día nosotros debemos estar creciendo en nuestro amor por nuestros hermanos, por Dios en nuestra vida. Debe ser algo que está sucediendo. Ahora noten esto porque no termina aquí, dice en el versículo 8, dice, el cual es verdadero en Él. Entonces Cristo nos da un nuevo estándar, pero miren esto, es también verdadero en Él y en vosotros. O sea que no está solamente manifiesto en Cristo, sino que es manifiesto en nosotros, en vosotros, en nuestra vida. Es una evidencia de que soy salvo, es una evidencia de que Dios obró en mi corazón. En Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. La diferencia entre un cristiano que proclama ser salvo pero que realmente no es, y un creyente que verdaderamente es salvo, que creyó y verdaderamente es salvo, es que Dios ha derramado en sus corazones amor, el amor de Dios. Ahora, no es necesariamente un amor que nosotros le devolvemos a Dios, aunque es parte de eso, sino que es un amor que Dios nos da para poder dar. Dios hace eso en nuestro corazón para que yo pueda amar a mis hermanos.
Para que yo pueda amar a Dios, pero para que pueda amar a mis hermanos. Y ese amor va creciendo. Y va a ir creciendo toda la vida ¿hasta qué? Hasta que seas perfecto como Cristo. Pero si no hay amor en tu corazón, y vamos a llegar a eso en un momento, entonces evalúa si realmente sos salvo. Porque debe haber un amor que va creciendo día a día. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, dice, mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios ¿a qué? A amaros unos a otros. Dios no solamente nos da un corazón que puede amar, sino que nos enseña por medio de su palabra a ir amando como Dios quiere. Nos enseña y crecemos en ese amor que tenemos hacia los hermanos. Y después termina el versículo 8 dice, termina ahí, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Ahora él está diciendo otra vez, está diferenciando al creyente verdadero y al que proclama ser un cristiano o un creyente. Uno va a amar y el otro no. Uno tiene luz y el otro oscuridad. Y llega acá, entonces hace un cambio del amor otra vez y va a hacer una referencia a la luz y dice, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Empecemos con la luz. ¿Cuándo empezó a alumbrar la luz? Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando Cristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados, Él comenzó el reino realmente, y algún día vamos a estar en la eternidad con Él, pero Él desde ese momento ha sido la luz que está alumbrando. Y Él dice acá en el pasaje, dice, la luz verdadera ya está alumbrando, ya lo está haciendo. Desde que Jesús vino y murió en la cruz, hay personas que están conociéndolo y la luz está llegando a otras personas y están creyendo y la luz está alumbrando. Y cada día, aunque no parece a veces, va a seguir alumbrando y algún día el Señor va a regresar en la gloria con toda la luz y va a reinar y va a ser completa la luz. La luz va creciendo, sigue alumbrando. Desde que llegó Cristo, que está alumbrando, pero miren esto y dice, las tinieblas van pasando. La idea de ahí, de esa palabra, es que las tinieblas, es la palabra parageta, que es un tiempo presente, están disminuyendo. La luz está alumbrando y la idea es que va creciendo y la oscuridad va bajando. Ahora, a veces miramos nuestro mundo y decimos, es corrupto, es pecador, y sí, es un sistema que tiene Satanás. En el medio de todo eso, Dios sigue salvando almas. Dios sigue obrando en corazones. Dios sigue iluminándolos con la luz para que ellos sean luz y para que ellos puedan amar a su prójimo como Dios dice y a Dios con su vida, para que realmente crean. Entonces Juan está diciendo, el mandamiento nuevo es Cristo, Él es la meta. Y los que son verdaderamente creyentes tienen un corazón diferente, cambiado por Dios, donde pueden amar y van a demostrar eso. Y eso es porque la luz verdadera ya está alumbrando, creyeron y está creciendo y otras personas van a poder amar también. Y el mundo va perdiendo su oscuridad. Versículo 9 al 11, y vamos a ver el tercero, amor como una forma de vida. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. El versículo 9, el que dice que está en luz, ¿qué es eso? Es el que profesa ser un cristiano. El que dice, soy un cristiano. Dice, yo soy un cristiano. Dios me salvó, yo creo. Yo me acuerdo cuando anoté en mi Biblia, cuando fui salvo. Ahora soy salvo. Pero dice acá, decís que estás en la luz, decís que sos salvo, pero mira, si aborreces a tu hermano, no sos salvo, estás aún en tinieblas. Entendemos la palabra aborrecer, es la palabra odiar. Si queremos, o sea, si no nos importa nuestro hermano, si no queremos amarlo o sacrificar a veces cosas para su bien, o a veces peleamos por algún ministerio, ¿no?
O peleamos por pavadas a veces. Pavadas, no me saludó el domingo, ¿podés creer? Y aborrecemos a nuestro hermano. Ahora pensá conmigo. He hecho esto en el pasado, pero pensá conmigo. Poné en tu mente en este momento una persona, un cristiano, que vos no podés perdonar, o que te cuesta perdonar, o que tenés un problema. Ponelo en tu mente, recordalo, tenelo ahí. ¿Lo tenés ahí? Si tenés a alguien en tu mente, estás en pecado. Porque no debe existir eso en nuestros corazones. No significa que no tenemos roces, no significa que no tenemos momentos donde tenemos que pedir perdón y tenemos que perdonar. Pero un creyente no puede estar pensando y teniendo aborrecimiento o odio o maltrato hacia otros hermanos. ¿Por qué? Porque Juan nos está diciendo acá, la evidencia de que sos verdaderamente salvo es que amás a tus hermanos. Y si vos odias a tus hermanos, y algunos dicen, bueno, pastor, yo no odio a mis hermanos, no me gusta estar con ellos, no me gusta hablar con ellos, no me gusta verlos nunca, pero no lo odio. Estamos tratando de justificar algo que no debe pasar. Lo que debe haber es un amor. ¿Como quién? Como Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Si Cristo amara como nosotros pensamos a veces de nuestro hermano, Cristo diría, bueno, discípulos, sepan que yo voy a ir a la cruz, voy a sufrir, esto es el plan de Dios, no se asusten, esto es lo que tiene que pasar. Pero Cristo, ¿quién va a estar en el reino? Oh, bueno, ya me arrepentí, no voy a morir por mirá, él lo único que piensa es en sí mismo. No le voy a hablar más. El domingo que ni piense que lo voy a saludar, ¿no es cierto? Es ridículo. ¿Qué hizo Cristo? Los discípulos estaban pensando en pavadas y Cristo dijo, yo los amo y voy a morir por ustedes. Y Dios, y Juan acá nos dice, si estás en la luz, tenés ese amor dentro tuyo, el amor que tiene Cristo. Vos no sabés las pavadas que dijo mi hermano de mí. Sí sé, las han dicho de mí también. ¿Y qué debo hacer? Perdonar, amar. No puede haber aborrecimiento, no puede haber enojo. Sí puede haber roces y hay que arreglar esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón que Dios nos ha dado para que podamos amar y perdonar. Antes no lo podíamos hacer, pero si sos salvo verdaderamente, sí tenés un corazón que lo puede hacer. Y cada día más vas a crecer y crecer y crecer y vas a hacerlo mejor, porque estás creciendo a ser como Cristo es. Y algún día oramos que podamos hacerlo perfectamente. Eso debe ser nuestra meta. Y si no lo haces, no sos salvo. Si hay un patrón donde vos no querés a tus hermanos, no te importa tu hermano, debes evaluar tu corazón. O pedí perdón, arrepentite, arreglá cuentas con Dios, arreglá cuentas con ese hermano, pero no debe existir nada de eso en tu corazón. Miren el versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo. La palabra acá, el que ama, es la palabra agapón en griego y es un participio presente activo. Entonces lo que está enfatizando es el que continuamente muestra amor. A algunos les gusta decir, bueno, tengo que amar a mi hermano, entonces, a ver, es el comienzo del año, ¿qué puedo hacer? Este hermano me vuelve loco, ¿no? Me cuesta tanto, pero voy a hacer algo especial y bueno que muestra amor y así ya está, cumplí para el año 2023, ¿no es cierto? Y entonces pensamos en algo lindo que le podemos hacer. Viste, yo lo amo. Si yo en el año 2023, en marzo, yo hice esto que mostró amor, nadie me hable de que no lo amo. No, la palabra lo que está diciendo es que continuamente muestra amor. Es algo continuo en tu vida. Es algo que fluye, ¿de qué? Del corazón que Dios te ha dado. Porque el verdadero creyente tiene un corazón que puede amar verdaderamente como Dios. No perfecto, pero sí tiene eso, porque Dios lo ha dado para que crezca y siga creciendo. Y Juan está diciendo, el que ama, el que continuamente muestra amor a su hermano, aun si no lo merece,
aún si no te saluda, aún si hay una dificultad en el medio, aún si ha hecho cosas horribles contra vos, debes continuamente mostrar amor. No estamos diciendo que es fácil esto, a veces es muy difícil. Lo que estoy diciendo y lo que Juan está diciendo es que ahora podés hacerlo si sos verdaderamente creyente, porque Dios te dio un corazón para poder hacerlo y debes hacerlo. Ahora dice acá que el que ama permanece. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Ahora, la palabra permanecer ahí la entendemos, es menei, está en activo, indicativo, presente, pero no está diciendo, y es muy importante esto, y lo hemos estudiado en el capítulo 1, no está diciendo, si vos no amás a tu hermano, podés perder la luz. No estamos diciendo eso. Porque si no, estaríamos hablando de que podés perder la salvación. Y la Biblia, hablamos hace unas semanas atrás, es muy claro de que no podemos perder la salvación. Si sos verdaderamente salvo, siempre vas a ser salvo. Podés ir a Romanos 8. Y en Romanos 8 Dios dice, predestiné a algunos, fueron salvos, los llamé, fueron salvos y fueron glorificados. Ya sucedió. Y no vas a perder tu glorificación porque de repente dejaste de amar a tu hermano. Él lo que está diciendo aquí es, el que ama a su hermano muestra, demuestra, da evidencia de que él es verdaderamente alguien que está en la luz. ¿Puede salir de la luz un creyente verdadero? ¿Puede perder eso y volver a la oscuridad? No. Ahora, puede pecar, pero ya no debe ser nunca un hábito en nuestras vidas. No debe haber un patrón de pecado. Debe haber, cuando hay pecado, debe haber arrepentimiento, debe haber corrección, debe haber arreglo. ¿Por qué? Todo eso lo hace Dios en nuestros corazones. Pero no pierde la salvación. Y noten una cosa más en el versículo, dice, y no hay causa de tropiezo en él. ¿Qué tropiezo? Bueno, creo que vuelve a lo que estábamos hablando, de que algunos no estaban amando correctamente. Cuando yo no estoy amando como debería, quizás estoy pecando. La palabra ahí tropezar y pecado casi siempre van juntos. Y dice, si vos decís, si amás a tu hermano, permaneces en la luz y no vas a hacer cosas para hacerlo tropezar o pecar o maltratar a tu hermano. Sino que en tu corazón que Dios te ha dado, la habilidad que Dios te ha dado de amar, aunque sea bien difícil algún hermano de amar, voy a amarlo, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque debe salir de mi corazón, porque es evidencia que creo verdaderamente en Cristo. No lo hago para demostrar que soy creyente, lo hago porque soy creyente y como resultado de lo que Dios hizo en mi corazón, va a reflejarse en cómo amo a mi hermano. Versículo 11. Juan dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. No le importa nada. ¿Odian a su hermano? Sí, bueno, ya dejé de saludar porque me cansé. Siempre me maltrata. La persona que no es creyente no le importa. Está en la iglesia, quizás causando problemas, quizás peleando con los hermanos, mostrando, pero no le importa, está en tinieblas, no ama a su hermano, aborrece a su hermano, no quiere hacer nada, escucha un mensaje como el de hoy y dice, sí, muy lindo pastor, pero realmente es muy difícil, vos no tenés idea cómo me maltrató este hermano y no lo voy a cambiar. Juan es muy directo acá y dice, están cegados sus ojos, no es salvo. No hay evidencia de salvación. Él no está diciendo otra vez, duden de su salvación. Él está diciendo, hermanos, ustedes que son creyentes, que verdaderamente creyeron en la palabra de Dios, en que Cristo murió en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día, y la Biblia dice, son creyentes, son salvos. Pero la evidencia de esa salvación se va a ver en tu andar diario, y tu andar diario en la luz va a mostrar que amás a tus hermanos. Va a salir naturalmente eso. Y si no hay un amor a tus hermanos, entonces debes evaluar tu corazón si realmente creíste que Cristo murió en la cruz.
si odias a tus hermanos o los maltratas o no te interesa, debes evaluar tu corazón. Hace años atrás había una joven líder, no está en la iglesia ahora, pero era una líder de jóvenes. Y una vez había era una chica, y había una joven de 14 años, la líder tenía 20 o algo así, pero la joven de 14 años tenía un problema con perdonar a alguien. Y me acuerdo que esta joven fue a su líder de jóvenes, ¿no es cierto? Y fue y le dijo, ¿sabes que tengo un problema con perdonar a este hermano? Yo sé lo que Dios dice, necesito hacerlo. ¿Me podés ayudar o aconsejar o animar o llevar a la Biblia para poder hacerlo? ¿Y saben lo que le dijo la líder? Le dijo, sí, yo también tengo un problema con eso. Le dijo, ¿sabes lo que tenés que hacer? Tenés que decir que la perdonaste, tenés que actuar como que todo está bien y así no te molestan más. Esa persona, si bien no sabíamos eso en ese tiempo y no sabíamos todo eso, después ella dijo eso, esa persona no conoce a Cristo. La evidencia de que no conoce a Cristo es que hoy no está andando con el Señor para nada y no tiene interés para nada, pero en ese momento ella estaba revelando su corazón. Lo que tendría que haber dicho, porque eso es lo que la Biblia nos dice, sí, a veces es difícil perdonar, pero Dios nos ha dado un corazón que puede perdonar, que puede amar. Y debemos juntos orar para que Dios te solucione ese problema en tu corazón. Y debes luchar hasta que Él haga eso. Y vos podés ya no tener un problema con tu hermano. Eso es lo que debemos responder bíblicamente. Esa líder no era salva. No mostró ninguna evidencia. Lo que quiero preguntarte a vos en esta mañana para terminar. Primero que nada, ¿amás a Dios? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? Quizás estás aquí y decís, bueno, yo he ido a la iglesia o voy a la iglesia, pero nunca he creído en Cristo como mi Salvador. Nunca he entendido el mensaje de que Cristo murió por mis pecados. Y quiero creer. ¿Y saben qué? La Biblia dice, podés creer ahí donde estás. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nos amaba. No porque lo merecíamos. Nos amaba y nos ama. Y Él dijo, Andrés es un pecador y Andrés no tiene esperanza por sí mismo. Entonces voy a morir por los pecados de Andrés. Y agarró todos mis pecados y se los puso al hombro. Y murió en la cruz por mi maldad y por tu maldad. Y pagó la cuenta por todos esos pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte, en victoria sobre el pecado, y pagó por todo eso. Y la Biblia dice que si crees eso en tu corazón, serás salvo. Entonces lo primero que quiero preguntarte es si estás aquí, si conoces a Cristo como tu Salvador. Porque realmente todo lo demás que hemos hablado en esta mañana no puede suceder si no crees en Cristo como tu Salvador. Si creíste en Cristo como tu Salvador, hermanos, ¿amás a Dios como prioridad en tu vida? Es un mandamiento antiguo, pero ahora debemos vivirlo con el ejemplo de Jesús. ¿Amás a Dios? Segundo, ¿amás a los hermanos? Si hay un problema en tu corazón donde pensás, este hermano no lo puedo perdonar, tenés que evaluar eso, tenés que tratar con eso, con el Señor, con la palabra de Dios. ¿Amás a los hermanos? Hay momentos que decís, voy a sacrificar algo mío para beneficio de los hermanos. Voy a ministrarles, voy a servirles, aun cuando parece que no lo merecen. Aun cuando te maltratan, voy a amar a los hermanos. ¿Amás a los hermanos? Y yo no sé sus corazones. Ustedes no saben mi corazón, Dios sí. Pero si tenés un problema con un hermano, Juan nos dice aquí, evalúa tu corazón, examina si realmente sos salvo. Porque si sos verdaderamente creyente, Dios te da un corazón que podés amar a tus hermanos y debes intentar y debes estar trabajando en eso. Entonces te animo a examinar tu corazón como Juan nos pide examinar nuestra vida. No somos perfectos, no amamos de una manera perfecta. Cristo sí. Sin embargo, esa debe ser la meta de nuestras vidas, amar como Cristo ama.
Y agrego una cosa más, no hay que agregar cosas en la conclusión, pero agrego una cosa más. Esto no significa que los hermanos deben amarme a mí como yo creo que deben amarme a mí, ¿no es cierto? A veces decimos, bueno, ahora que predicamos eso, los hermanos más vale que se pongan las pilas y me amen como deberían amarme. No es lo que está diciendo. Amamos como Dios quiere que amamos, pero es algo individual donde Dios va trabajando en cada una de nuestras vidas. Entonces, ¿conoces a Dios como tu Salvador? Espero que sí. ¿Amás a tus hermanos como Dios nos manda a amar, como Cristo, que Él es perfecto? Si lo haces, amén. Y si no lo podés hacer, examina tu corazón, arregla cuentas con el Señor para poder llegar a hacerlo y cumplir con la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por estas verdades que hemos estado estudiando en Primera de Juan, Señor. Te damos gracias por tu salvación, Señor, porque no lo merecemos. No hay nada bueno en nosotros. Y tú has obrado en nuestro corazón y nos has amado aun cuando no lo merecemos. Y seguimos pensando en nosotros mismos y seguimos pensando en nuestro bien y no en tu palabra y lo que tú quieres para nosotros, Señor. Pero aún en todo eso nos has salvado de nuestro pecado. Te damos gracias por esa verdad. Señor, te pedimos, sabemos que nos has dado un corazón nuevo para poder amar a nuestros hermanos. Señor, hay momentos donde es difícil hacer eso. Quizás hay alguien aquí que está luchando con eso, con perdonar, con amar a sus hermanos. Señor, pedimos que obres en su corazón, si verdaderamente es salvo, que pueda pedir perdón, que pueda arrepentirse, que pueda arreglar cuentas contigo primero y después con ese hermano. Y que podamos como iglesia, cada uno de nosotros, amarnos como tú nos mandas a amar. Porque el objetivo de todo eso es darte gloria a ti. Y pedimos, Señor, que podamos poner estas verdades en práctica en nuestro corazón. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús.